Presidenta. Con los antecedentes que expuse durante mi intervención y de conformidad con el numeral 3 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tomando en cuenta que además de la gestión de cargo público a favor del señor Lenín Rodríguez, se ha llegado a conocer de nuevos elementos que implican también la gestión de cargo público a favor de su cónyuge, quien no tiene la calidad de asesor y fungía como tal. También lo hizo a favor de sus dos asesores, de quienes se conoce no cumplían sus labores dentro de la Asamblea Nacional y percibían una remuneración proveniente de recursos públicos, y esto fue tolerado y aceptado por el asambleísta. Mociono se dé lectura al proyecto de resolución y se someta a votación la destitución de la legisladora Ana Mercedes Galarza. Muchas gracias. Gracias, señora asambleísta. Señora secretaria, por favor, lea en su totalidad la moción que ha sido presentada por el asambleísta Aleaga. Con su venia, señora presidenta. Trámite 355288, Quito, 7 de febrero de 2019, oficio número 223 RXAS-AN-2019, señora doctora María Belén Rocha Díaz, secretaria general de la Asamblea Nacional de Ecuador, por medio del presente y en ejercicio del derecho que me asiste como asambleísta para presentar mociones, conforme a lo previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, remito por escrito la moción presentada el día de hoy, 7 de febrero de 2019, en la sesión número 576 del Pleno de la Asamblea Nacional, con la cual propongo que la Asamblea Nacional en el Pleno resuelva destituir a la asambleísta Ana Mercedes Galarza Añasco por haber incurrido en la prohibición prevista en el numeral 3 del artículo 127 de la Constitución de la República, en concordancia con el numeral 3 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece limitaciones al accionar de las y los ecuatorianos que ostentan el cargo de asambleísta, entre las que se destaca la de gestionar nombramientos de cargos públicos. Para el efecto, adjunto a mi moción y el proyecto de resolución, atentamente, ingeniero Ronnie Aliaga Santos, asambleísta por la provincia del Guayas. El texto de la resolución señala, considerando en relación con la ética pública y lucha contra la corrupción, que el numeral 8 del artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador dispone que, entre otros, es deber del Estado garantizar a sus habitantes el derecho a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción, que el numeral 8 del artículo 83 de la norma suprema determina que, entre otros, es deber de las y los ecuatorianos administrar honradamente y con apego irrestricto a la ley, al patrimonio público y denunciar y combatir los actos de corrupción, que la Constitución de la República en su artículo 227 establece que la administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige, entre otros, por los principios de transparencia, que el artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal tipifica el enriquecimiento ilícito y establece la pena para los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado que hayan obtenido para sí o para terceros un incremento patrimonial injustificado a su nombre o mediante persona interpuesta producto de su cargo o función, que el artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal, al tipificar la conclusión, determina que ésta se configura cuando las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado determinadas en la Constitución de la República, sus agentes o dependientes oficiales que abusen de su cargo o funciones por sí o por medio de terceros, ordenen o exijan la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas. Que el artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal tipifica como tráfico de influencias la conducta de los servidores públicos que, prevaleciendo de las facultades de su cargo o de cualquier otra institución derivada de su relación personal o jerárquica, ejerce influencia en otra u otro servidor para obtener un acto o resolución favorable a sus intereses o de terceros, serán sancionados con pena privativa de libertad de 3 a 5 años, pena máxima aplicable cuando las personas descritas en el primer inciso, aprovechándose de la representación popular o del cargo que ejercen, se favorezcan o hayan favorecido a personas naturales o jurídicas para que, en contra de expresas disposiciones legales o reglamentarias, les concedan contratos o permitan la realización de negocios con el Estado o con cualquier otro organismo del sector público. Que el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal se sanciona con privación de libertad a quien ejerza funciones públicas sin autorización o simule cargo o función pública. Que la legislación penal ecuatoriana establece en su artículo 327 como delito de falsificación de firmas la alteración o falsificación de la firma de otra en instrumento público, y en su artículo 328 determina que quien adultere modificando los efectos o sentido de los documentos públicos para la debida constatación de actos de relevancia jurídica serán sancionados con privación de libertad de 5 a 7 años. Que el artículo 277 del Código Orgánico Integral Penal tipifica la omisión de denuncias estableciendo responsabilidad penal en contra de las personas que, en calidad de servidor público y en función a su cargo, conozca de algún hecho que pueda configurar una infracción y no lo ponga inmediatamente en conocimiento de la autoridad, será sancionado con pena privativa de la libertad de 15 a 30 días. Que el Pleno de la Asamblea Nacional, en la sesión
número 535 de 6 de septiembre de 2018, conoció y aprobó el contenido de la resolución del CAL 468, en cuyo artículo 2 se exhorta a los asambleístas que conozcan presuntos actos de corrupción relacionados con la información recogida en los medios de comunicación a denunciarlos observando procedimientos establecidos en el artículo 163 y 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Que el artículo 410 del Código Orgánico Integral Penal determina que el ejercicio público de la acción penal corresponde a la Fiscalía, que el artículo 3 de la Comisión Interamericana contra la Corrupción en su numeral 8 señala que los Estados partes deberán crear, mantener, fortalecer sistemas para proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncian de buena fe actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno. Que en dicho tratado internacional el artículo 6 señala como actos de corrupción a el requerimiento o la aceptación directa o indirectamente por un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, promesas o ventajas por sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas. C. La realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones o con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero. D. Ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo. Y E. La participación como autor, coautor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión de cualquiera de los actos a los que se refiere el presente artículo. En relación a los derechos y obligaciones de las y los servidores públicos, el artículo 229 de la Constitución de la República del Ecuador determina que serán servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo o función dignidad dentro del sector público, que la citada norma se refiere a la remuneración justa y equitativa de los servidores públicos, así como la irrenunciabilidad de sus derechos, que el artículo 228 de la norma suprema determina las condiciones en las que se accede al servicio público, que el artículo 230 de la Constitución prohíbe a los servidores públicos, entre otros, desempeñar más de un cargo público simultáneamente, a excepción de los de docencia universitaria, siempre y cuando el horario lo permita, que el artículo 326 de la Constitución de la República determina que el pago de remuneración se dará en los plazos convenidos y no podrá ser disminuido ni descontado salvo con autorización expresa de la persona y de acuerdo con la ley, que en la Ley Orgánica del Servicio Público establece como deber de los funcionarios públicos en su artículo 22 respetar, cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, leyes, reglamentos y más disposiciones expedidas de acuerdo con la ley, cumplir personalmente con las obligaciones de su puesto, cumplir con la jornada de trabajo legalmente establecida, que esta misma norma en su artículo 24 consta como prohibición de las servidores públicos abandonar injustificadamente su trabajo, desempeñar actividades extrañas a sus funciones durante el tiempo fijado como horario de trabajo, privilegiar en la prestación de servicios a familiares y personas recomendadas por superiores, solicitar, aceptar o recibir de cualquier manera dádivas, recompensas, regalos o contribuciones en especies, bienes o dinero, privilegios y ventajas en razón de sus funciones para sí, sus superiores o de sus subalternos, sin perjuicio de que estos actos constituyan delitos tales como peculado, cohecho, concusión, extorsión o enriquecimiento ilícito, que el artículo 24 de la LOCEP prohíbe a los servidores públicos abusar de su autoridad y el 48 determina como causal de destitución el atentar contra los derechos humanos de alguna servidora o servidor de la institución mediante cualquier tipo de coacción, acoso o agresión. Que la Ley Orgánica del Servicio Público se define el acoso laboral como todo comportamiento atentatorio a la dignidad de la persona, ejerciendo de forma reiterada y potencialmente lesivo, cometido en un lugar de trabajo o en cualquier momento en contra de una persona o en contra de una de las partes de la relación laboral. Que tenga como resultado para la persona afectada su menoscabo, maltrato, humillación o bien que amenace o perjudique su situación laboral. El acoso podrá considerarse como una actuación discriminatoria cuando sea motivado por una de las razones enumeradas en el artículo 11.1 de la Constitución, incluyendo la afiliación sindical y gremial. Que el convenio 95 de la Organización Internacional de Trabajo sobre protección del salario ratificado por el Ecuador en su artículo 6 prohíbe de manera expresa que los empleadores limiten en forma alguna la libertad del trabajador de disponer de su salario. Con relación a los deberes, prohibiciones y responsabilidades de los asambleístas, que el artículo 127 de la Constitución y el artículo 162 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que las y los asambleístas ejercerán una función pública al servicio del país, actuarán con sentido nacional, serán responsables políticamente ante la sociedad de sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus deberes y atribuciones y estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes.
que el numeral 3 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa prohíbe a los asambleístas, entre otras acciones, el gestionar nombramientos de cargos públicos y que quien incumpla estas prohibiciones perderá la calidad de asambleísta sin perjuicio de las demás responsabilidades civiles y penales a las que hubiera lugar. Que de acuerdo al artículo 229 de la Constitución, citado en las líneas anteriores, los dignatarios de elección popular son servidores públicos y que de conformidad al artículo 233 de la Constitución, ningún servidor público estará exento a responsabilidad por los actos u omisiones realizadas en el ejercicio de sus funciones o por omisiones y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos públicos y que estarán sujetos por las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Que la Ley Orgánica de Servicio Público en el artículo 24, literal L, consta como prohibición expresa el percibir remuneración o ingresos complementarios, ya sea con nombramiento o contrato, sin prestar servicios efectivos o desempeñar labor específica alguna, conforme a la normativa de la respectiva institución en relación al debido proceso. Que el artículo 76 de la Constitución de la República determina que en todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier índole, se asegurará el derecho al debido proceso, que incluye como una de sus garantías básicas presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se crea asistida a la persona y replicar los argumentos de las otras partes, presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. Que el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, al establecer el trámite para las sanciones a las y los asambleístas, determina que la comisión multipartidista que se conforme para la investigación de hechos denunciados en contra de un asambleísta en ningún caso presentará su informe sin que él o la asambleísta haya ejercido su derecho a la defensa durante la investigación, que asimismo él o la asambleísta investigada será escuchada también por el Pleno, luego de conocido el informe de la comisión multipartidista y antes de que se tome votación. Del compromiso y las facultades del Pleno de la Asamblea Nacional, que el artículo 226 de la Constitución de la República limite el ámbito de acción de los funcionarios públicos a aquellos que están expresamente facultados por la ley, que conforme se indicó el artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece como causal de destitución de un asambleísta el gestionar cargos públicos y el 164 el procedimiento para el efecto, que conforme el artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa reconoce en todos los casos el derecho de las y los asambleístas a presentar informes de minoría, que el artículo 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que el Pleno de la Asamblea Nacional podrá declararse en comisión general y que en la misma se tratará o expondrá los temas específicos relacionados con el asunto que la motivó, que según el artículo 7 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Pleno es el máximo órgano de decisión de la Asamblea Nacional y estará integrado por la totalidad de las y los asambleístas, que el Pleno de la Asamblea Nacional el 18 de septiembre de 2018 en la sesión número 563 aprobó el proyecto de resolución en el que se reconoce la voluntad de la primera función del Estado de combatir cualquier acto de corrupción que se dé en la Asamblea a fin de desterrar prácticas que terminen afectando la credibilidad, el buen nombre y el trabajo eficiente de la función legislativa y rechazar cualquier vulneración a los derechos de los servidores legislativos. En relación a la denuncia presentada por el asambleísta Ronnie Javier Aliaga Santos en contra de la asambleísta Ana Mercedes Galarza Añasco y el trámite en la comisión multipartidista y de los informes de mayoría y minoría. Que el asambleísta Ronnie Javier Aliaga Santos, con fecha 8 de enero de 2019, presentó el oficio número 058 en el que denuncia a la asambleísta Ana Mercedes Galarza Añasco por los actos que podrían enmarcarse en la conducta descrita en el numeral 3 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que la denuncia fue presentada cumpliendo los requisitos y formalidades exigidas por la ley. Que con fecha 10 de enero de 2019 el Consejo de Administración Legislativa conoció la denuncia presentada por la asambleísta Aliaga y decidió calificarla dando paso a la conformación de la comisión multipartidista a la que se refiere el artículo 164 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que el Pleno de la Asamblea Nacional en sesión 568 de 15 de enero de 2019 aprobó el informe remitido por el CAL y resolvió la conformación de la comisión multipartidista encargada de investigar los hechos denunciados por la asambleísta Ronnie Aliaga, que la comisión multipartidista debía investigar los hechos denunciados, lo que de conformidad a las distintas acepciones de la definición de la Real Academia implica indagar para descubrir algo, indagar para aclarar la conducta de ciertas personas sospechosas de actuar ilegalmente y realizar actividades intelectuales y experimentales de modo sistemático con el propósito de aumentar los conocimientos de una determinada materia, que el 17 y 22 de enero del 2019 la comisión multipartidista encargada de investigar la conducta de la asambleísta Ana Galarza en cuanto a los hechos denunciados por la asambleísta Ronnie Aliaga receptó la comparecencia del exfuncionario de la Asamblea Lenin Rodríguez, de los asesores de la referida asambleísta Carmen Victoria Alvarado Ulloa, Omar Mayorga Enríquez y del señor Marcelo Rosero, así como del señor Francisco Sevilla de la asambleísta Ana Galarza, quien ejerció su legítimo derecho a la defensa.
que tanto el informe de mayoría como de minoría de la Comisión Multipartidista coinciden en señalar que no es competencia de la Comisión determinar responsabilidades penales como resultado del proceso de investigación llevado adelante por la Comisión Multipartidista, que la Comisión Multipartidista, tanto la parte denunciante como la parte denunciada, presentaron pruebas de cargo y de descargo y solicitaron se actúe algunas diligencias, entre las que se puede destacar algunas que no han sido lo suficientemente analizadas en el informe de mayoría ni en el informe de minoría, siendo necesario que el Pleno de la Asamblea Nacional profundice la reflexión sobre las mismas. Que consta en el expediente tramitado en la Comisión la declaración juramentada realizada por el señor licenciado Rodolfo Lenin Rodríguez Bravo el día 22 de enero del presente año ante el doctor Eduardo Villagómez Vargas, notario 59º del Cantón Quito, en la que en las partes pertinentes se puede destacar respecto a la supuesta dinámica en la que funcionaba el despacho del asambleísta Ana Galarza. Una vez que asumí las funciones del asambleísta Ana Galarza, me informó personalmente que la forma en cómo se manejaba el despacho, indicándome que no me preocupe por el sueldo, ya que en el despacho nadie ganaba más de $1,500, por cuanto el sueldo del asesor número 1 se lo compartía y que el sueldo de la esposa de una persona del despacho estaba destinado al pago de las deudas de campaña, ya que dicha persona solo cobraba el sueldo. Durante mi periodo de trabajo comprendido desde el día 15 de mayo del 2017 hasta abril del 2018, observé un sinnúmero de irregularidades en el manejo del despacho respecto al registro de asistencia de la asesora 2 del despacho. Tal es así que el registro de asistencia de la asesora 2 para justificar su asistencia se hacía en el despacho y la misma era avalada por la persona responsable jefa de despacho. A sabiendas de que esas firmas habían sido falsificadas, remitía los registros a la Coordinación de Talento Humano de la Asamblea Nacional a fin de que ésta cancele el sueldo a la señora antes mencionada, lo que constituye falsificación de firma y rúbrica y uso doloso de documento falso. C. Respecto a los pagos indebidos por parte de funcionarios, mientras yo continuaba en el ejercicio de mis funciones, me vi obligado a hacer 3 transferencias electrónicas de $60 cada una exigidas por la asambleísta Ana Galarza por el monto total de $180 para la Fundación Salva tu Vida, quien se encargaría de realizar la presentación del libro Personas y Personajes, en la cual la asambleísta forma parte de este ejemplar literario que incluye material fotográfico. Incluso el resto del equipo que le asesoró del despacho hicieran los mismos depósitos a la cuenta indicada por el mismo valor. Respecto a la gestión del cargo público, la propia Ana Galarza Añasco, a manera de compensación, me ofreció gestionarme otro cargo dentro de la misma Asamblea Nacional en el despacho de otra asambleísta y de su mismo bloque. Específicamente, ella personalmente gestionó mi cargo de asistente en el despacho de otra asambleísta. Gestión que se me consumó y por cuya razón ingresé a laborar en dicho despacho desde el mes de junio del año 2018. El subrayado añadido respecto a la realización de trabajos no acordes a la función desempeñada. Cuando pensé que los abusos por parte de la asambleísta Ana Galarza habían terminado, me solicitó que elaborara los trabajos y deberes para la maestría que estaba cursando, lo que se puede corroborar mediante pericias técnicas de extracción de email personal, correo desde el cual se enviaban los deberes de la asambleísta, actividades que realicé que pese a que no estaba dentro de mis funciones como asesor, todas estas irregularidades las he denunciado en la Fiscalía General del Estado a fin de que se recaben elementos de convicción que permite establecer las existencias de delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y falsificación y uso doloso de documento falso, que consta en el expediente de la declaración juramentada otorgada el 23 de enero del presente año ante el doctor Rolando Falconín Molina, notario 29º del Cantón Quito, por la señorita Carmen Selena Andagama Pacari, quien en la parte pertinente declara: a partir del 1 de junio de 2016 hasta el 19 de diciembre del 2018 laboré en la Casa Legislativa de Tungurahua en la ciudad de Ambato con el cargo de servidor legislativo número 4. Mis funciones eran asistente y secretaria del gestor de la Casa Legislativa, por lo tanto pasaba el mayor tiempo en las oficinas. Como es de conocimiento público, indican que la señora Carmen Alvarado realiza las funciones de asesor de la asambleísta señora Ana Galarza y que por información de la prensa dice que labora en la ciudad de Ambato. En honor a la verdad, quiero informar que la señora Carmen Alvarado estuvo en 2 ocasiones en la oficina de la Casa Legislativa de Tungurahua. Una fue en el año 2017 y otra en el año 2018, que se presentó como esposa del economista Omar Mayorga, quien es asesor de la asambleísta Ana Galarza. La señora Alvarado reiteró unas invitaciones receptadas en la Casa Legislativa para ser entregadas a la asambleísta Ana Galarza. Debo recalcar que en ningún momento se organizó o coordinó ninguna actividad referente al quehacer legislativo en territorio con la señora Carmen Alvarado. El subrayado añadido, que si bien una declaración juramentada no constituye elemento probatorio suficiente sobre los hechos que en ella se argumentan, la Comisión Multipartidista evacuó otras diligencias como la recepción de comparecencias, sobre lo cual debe precisarse que quienes comparecieron a pedido de la asambleísta Ana Galarza mantienen un nexo sentimental o laboral, lo que obliga al Pleno a considerar con cautela lo afirmado en las mismas versiones y a procurar una decisión basados en los elementos de mayor objetividad posible constantes en el proceso.
que durante las comparecencias en la comisión, la asesora 2 de la asambleísta Ana Galarza Carmen Alvarado, si bien negó que recibía solo una parte de su salario y que las firmas constantes en los registros de asistencia no correspondan a su puño y letra, sí corroboró que no existe en la Asamblea Nacional a cumplir con su trabajo, que no existe respaldos del mismo, que no asiste a la Casa Legislativa de Tungurahua, lo cual resulta no solo preocupante o sospechoso, sino contrario a la lógica de trabajo que se mantiene en la Asamblea Nacional y que es atribuible a un asesor legislativo. El señor Juan Francisco Sevilla y la asambleísta Ana Galarza en sus comparecencias reconocieron que la asesora 2 Carmen Alvarado no concurre a la Asamblea Nacional ni a la Casa Legislativa, así como que su tarjeta electrónica de acceso es usada por el señor Juan Francisco Sevilla, que si bien en sus declaraciones en la Comisión Multipartidista como en los medios de comunicación, la asambleísta Ana Galarza ha justificado y minimizado el uso de la tarjeta electrónica como si solo este aspecto se tratara de la denuncia en su contra. Es necesario que se analice el contexto, todos los aspectos que circundan el hecho de que un asesor legislativo no haga uso de su identificación y que sea el esposo del asambleísta quien concurra al despacho de la legisladora, se relacione con su equipo de trabajo y utilice su tarjeta de identificación. Que por lo expuesto en el párrafo anterior se podría evidenciar que lo que verdaderamente hacía el señor Francisco Sevilla es fungir de asesor, siendo parte inclusive del chat de WhatsApp del grupo de asesores del movimiento Creo, donde en teoría no tenía que estar, pues no era asesor de ningún legislador. La infracción cometida por el señor Francisco Sevilla podría incurrir en el delito de usurpación de funciones. La conducta del asambleísta Ana Galarza Añasco se adecua perfectamente a la causal de destitución, toda vez que fue ella quien de manera indebida retiró la tarjeta magnética y de identificación a su asesora Carmen Alvarado, que como ya se demostró no cumplía función alguna en territorio. La legisladora Ana Galarza permitió que dicha tarjeta sea usada por su esposo, al cual además le daba funciones de asesor dentro del Parlamento, para la cual estaba impedida de manera oficial por las prohibiciones de nepotismo constantes en la ley, que el diccionario de la Real Academia de la Lengua define al verbo gestionar como llevar adelante una iniciativa o un proyecto, ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una empresa, actividad económica u organismo. Por tal razón, dentro de la administración y organización de su despacho, la legisladora Ana Galarza realizó las gestiones correspondientes contrarias a la ley para que su esposo, el señor Francisco Sevilla, pueda ejercer funciones de asesoría, pues el acto de dejar a su asesora 2 en su provincia mientras su esposo ejercía funciones de asesor con su tarjeta solo pudiera ser autorizado por ella misma. Esto hace que de manera directa la asambleísta Ana Galarza incurra en las causales de destitución contenidas en el artículo 163, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que durante la sustanciación del proceso en la comisión no se realizaron ni evacuaron diligencias que permitan establecer de manera irrefutable algunos de los aspectos controvertidos, entre ellos los siguientes: si en efecto la asesora 2 de la asambleísta Ana Galarza otorgaba determinada cantidad al asambleísta, a su esposo u otra persona, ni la manera en la que se habría dado estos pagos. Tampoco se ha logrado determinar de manera técnica e irrefutable si los registros de asistencia que figuran suscritos por los asesora 2 Carmen Alvarado corresponden efectivamente a su puño y letra. Tampoco ha sido posible determinar si el asesor 1 del despacho del asambleísta denunciada, Omar Mayorga, ha entregado o no valores de su salario, aspectos que hubiesen sido posible dilucidar si se hubiese actuado otras diligencias como análisis de los estados de cuenta de los involucrados o pericias grafológicas, por lo que la investigación respecto a estos hechos y otros de la naturaleza similar corresponde a la remisión del expediente actuado en la Comisión de Fiscalía a la Fiscalía General del Estado para la investigación y determinación de responsabilidades penales a las que hubiera lugar. Que constante en el expediente la nota de prensa número 9 de enero de 2019 bajo el título "No meto las manos al fuego por nadie", en la cual se reseña una entrevista en la radio Estéreo Maracá 104.5 FM a la asambleísta Yanine Cruz Vaca, en la cual menciona que la asambleísta Ana Galarza y su ex asesor Lenny Rodríguez deberán responder por los actos que están siendo señalados. No meto las manos en el fuego por nadie, no sé qué pasa en los despachos de otros asambleístas, sostuvo. También explicó que en su momento decidió contratar a Lenny Rodríguez por recomendación de la legisladora Ana Galarza, el subrayado y las negritas añadidos, que la asambleísta Ana Galarza en su comparecencia no ha logrado desvirtuar que en efecto tuvo una actuación que hizo posible la contratación del señor Lenín Rodríguez como asistente en otro despacho, que este hecho tampoco pudo ser desvirtuado por la asambleísta Yanine Cruz, quien ratifica en su oficio remitido a la comisión que dialogó con la asambleísta Ana Galarza previo a la contratación del señor Rodríguez, que los informes tanto de mayoría como de minoría no se han analizado a profundidad los elementos que podrían configurar la gestión o no de un cargo público, por lo que el Pleno en sus facultades
resolutivas deberá determinar si la conducta en cuestión incurre en la prohibición establecida en el numeral 3 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que conforme se señaló en el informe de la Comisión Multipartidista que investigó la denuncia en contra de la asambleísta Norma Vallejo, remitido por la asambleísta Eliseo Azuero mediante oficio número 017 de 25 de octubre de 2018 y que constituye precedente de necesaria remisión, la parte nuclear de la prohibición contenida en el numeral 3 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se concreta en el verbo gestionar, mismo que según la Real Academia de la Lengua Española consiste en llevar adelante una iniciativa o proyecto. Qué tan importante es analizar la implicación del verbo rector gestionar que la propia asambleísta Ana Galarza, en su calidad de integrante de la referida comisión multipartidista, al preguntar al señor Martín Campos, dice: Martín, ¿cuándo la asambleísta Norma Vallejo le desvinculó, le ofreció a usted gestionar un cargo público en el IES? Responde Martín Campos: me dijo que está hablando para gestionar un cargo público en el IES. Sí. Pregunta asambleísta Ana Galarza: es decir, ¿ella estaba hablando para ubicarle a usted en un nuevo cargo público en el IES? Responde Martín Campos: sí. Asambleísta Ana Galarza estaba gestionando cargo público. En otra parte del informe referido se precisa además que la asambleísta Galarza señala: estaba gestionando un cargo público. En el audio en cuestión, la asambleísta manifiesta que conseguirá un cargo en el IES, por lo que tanto se demuestra que estaba gestionando un cargo público, por lo que se verifican los elementos parámetros señalados en el numeral 3 del artículo 127 de la Constitución de la República y 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el subrayado y las negritas añadidos, que en consecuencia el verbo rector gestionar incorpora diversas acciones, inclusive la de ofrecer sin que sea necesario que se consume el acto de vinculación laboral, que sin embargo en el presente caso no solo la acción se concreta con el ofrecimiento de realización de la gestión para conseguir el cargo, sino que además se consume en el diálogo en el cual la asambleísta Ana Galarza, conforme consta en el expediente tanto de la declaración de la asambleísta Galarza cuanto de la declaración mediática de la señora asambleísta Yanine Cruz, recomienda la contratación del señor Rodríguez, que en el informe de mayoría de la Comisión Multipartidista y las aseveraciones de la denunciada asambleísta Ana Galarza se ha querido señalar que no se ha gestionado cargo público, sino que solo se ha referido o recomendado a una persona para un cargo público. Al respecto se debe precisar algunas acepciones que se refiere el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Para estas acciones: referir, dar a conocer de palabra o por escrito un hecho verdadero o falso, dirigir, encaminar u ordenar algo a cierto y determinado fin o objeto, subrayado y las negritas añadidos. En tal virtud, si el verbo rector gestionar implica la voluntad o el ofrecimiento de un cargo público, o el hablar por una persona para un cargo público, por simple sindéresis implica el recomendar, es decir, el dirigir o encaminar la contratación de un funcionario, que asimismo la Real Academia Española define el verbo recomendar como encargar, pedir o dar orden a alguien para que se tome a su cuidado una persona o un negocio. Hablar o empeñarse por alguien elogiándolo. El subrayado y las negritas añadidos, es decir, que la gestión de un cargo público no puede limitarse solo al ofrecimiento de hablar para conseguir un cargo público, sino que se materializa con el hecho de encargar, pedir o hablar para viabilizar la contratación, hecho por demás manifiesto en el caso que ocupa a este pleno, que es fáctico e irrefutable que la contratación del señor Lenin Rodríguez se dio por la mediación de la asambleísta Ana Galarza, pues caso contrario la misma no se hubiese concretado. Que asimismo del expediente se verifica que la asambleísta Ana Galarza solicitó y recibió de sus subalternos pagos a efectos de cubrir compromisos de índole personal, conducta prohibida por la Constitución y sancionada con destitución en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Servicio Público y artículo 163, numeral 4 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que no se puede dejar de analizar que según acta de la cooperativa Flota Pelileo adjunta al proceso en la que consta como gerente el asesor legislativo Omar Mayorga, se refieren a algunos elementos que presumiblemente configurarían tráfico de influencias y otras responsabilidades administrativas relativas al impedimento de ejercer otro cargo público o privado, por lo que se hace necesario poner en conocimiento a las autoridades respectivas de estos hechos para su investigación, que mediante publicación de los medios digitales y redes sociales se pudo conocer sobre un correo electrónico dirigido a la secretaria del señor Contralor General del Estado, presuntamente enviado desde la cuenta institucional ana.galarza@asambleanacional.gov.es, perteneciente a la legisladora Ana Mercedes Galarza Añasco, en el cual ubica como uno de los contactos de su equipo de trabajo a su esposo, el señor Juan Francisco Sevilla Castro, acción que comprometería aún más la ejecución de actos de corrupción dentro del despacho de dicha legisladora, que por lo expuesto se evidencia la gestión del cargo público de acuerdo al artículo 163, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, no solo en la gestión del cargo del señor Lenin Rodríguez, sino de la manera
principal en la gestión del cargo del señor Francisco Sevilla, usurpando las funciones de asesor 2 del despacho del asambleísta Ana Galarza y el cometimiento de otras faltas administrativas, además de la presunción de graves delitos sancionados y tipificados en el Código Orgánico Integral Penal, con los siguientes artículos: artículo 278, peculado; 279, enriquecimiento ilícito; 281, concusión; 285, tráfico de influencias; 287, usurpación y simulación de funciones públicas; y artículo 328, falsificación y uso de documento falso. Que es necesario que la Asamblea Nacional juzgue con similar criterio las inconductas en las que incurren los legisladores a fin de garantizar imparcialidad y que se dé un mensaje claro al pueblo ecuatoriano de que no hay impunidad ante hechos contrarios a la ética y al ordenamiento jurídico. Que el numeral 21, el artículo 9 de la ley IBIDEN establece que la Asamblea Nacional podrá conocer y resolver sobre todos los temas que se pongan en consideración a través de resoluciones o acuerdos. Y en ejercicio de las atribuciones previstas en el numeral 21, el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el Pleno de la Asamblea Nacional resuelve. Artículo primero, destituir a la asambleísta Ana Mercedes Galarza Añasco por haber incurrido en la prohibición establecida en el numeral 3 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Artículo segundo, remitir la presente resolución y el expediente del proceso sustanciado por la Comisión Multipartidista, pronunciándose con informe de mayoría y con informe de minoría que contienen elementos suficientes en contra de la asambleísta Ana Galarza a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado por haberse identificado elementos que podrían constituir inconductas tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal y que involucraría no solo a la asambleísta Ana Mercedes Galarza, sino también a su esposo Juan Francisco Sevilla y a los señores Omar Mayorga y Carmen Alvarado, y elementos que configurarían responsabilidades de carácter administrativo y civil. Hasta ahí el texto, señora Presidenta. Les consulto si tiene apoyo la moción presentada. Por favor, señora secretaria, proceda con la votación. Sí, señora Presidenta. Señora